Bienvenidas y bienvenidos a Arte Parlante, espacio de conversación y discusión con creadoras. Soy Araceli Medina, periodista de Artemisas, y hoy nos encontramos con Emilia Queer, escritora y dramaturga, y Mila Berríos, escritora y performer, para hablar sobre arte, obras y más. Chicas, buenas tardes, calurosa tarde en Santiago, ¿cómo se encuentran? Que nos cuenten de su día, de su semana. Hola, buenas tardes. Yo sí, mucha calor, pero estoy un poquito nerviosa, pero bien. Y no soy luchadora de lucha libre. Aclaración. Aclaraciones, claro. Hola, qué bueno estar acá, gracias por la invitación. Yo todavía no tengo tanto calor, así que estoy bien y bueno, una semana ajetreada pero intensa en lo creativo, así que súper bien. Perfecto, eso es bueno, compartir lo creativo. Y hablando de eso, bueno, las invitamos también a abrirse con nosotras y con la gente que nos acompaña en esta sección, en nuestras redes sociales, y para que empecemos a conversar un poquito y a distender el asunto, queríamos hacerle unas breves preguntas flash. ¿Artista favorita? ¿Artista favorita? Sí. Yo ya la tengo siempre lista, Ya. Gabriela Perfecto. Mistral. Mujer ¿Estamos preparada. hablando como de escritura o artista De lo en que general? sea, lo primero que se venga a la cabeza. Ah, ya. Gabriela Mistral es la más grandiosa artista para mí de la escritura y también me gustaría mencionar a Ana Mendieta en la performance. Wow. Yo soy un poco más la Beyoncé. Oh, Soy pop. soy popera, perdón. Está bien, entendible. Yo también, por si Y lo la querían Britney, saber. perdón, y la Britney. Britney, te amo. Compañera Britney. Sí, compañera Britney. Ayuyo Marraqueta. Ah, Marraqueta. Marraqueta. ¡Oh! Es Fue- primera vez que nos pasa esto. Increíble. Fue match. Perfecto. Artista que hizo historia y el por qué. Yo creo que ahora está haciendo historia Cecilia Vicuña. Creo que hay que nombrarla, la voy a nombrar ahora porque siempre la empezamos a nombrar cuando ya pasó mucho tiempo y ya las negamos un poco. Correcto. Pero ahora yo creo que después del camino que abrió la Lottie Rosenfeld, ella es como la artista que está siendo mundialmente, internacionalmente reconocida y también con un trabajo en la performance y en la escritura, que son las dos temáticas que a mí me interesan. Está más que siendo nada. la representante chilena al Así final es. ahora en este tiempo, Así es. y es bueno nombrarla. Sí, León de Venecia nunca había sucedido, así que Wow. Oye, Hizo historia yo no ya. sé, me dejaste chascona. Pero voy a nombrar a una artista ya que estamos aquí en esta. Voy a nombrar a Carla Zúñiga, no sé si la conocen, es una dramaturga chilena y porque creo que, bueno, y también es del Arci, yo soy arciana, y creo que también ella se ha abierto camino también y ha como creado un estilo que es de ella y ha como visibilizado también muchas cosas en el respecto como a la disidencia y también como un estilo. Creo que hay un antes y un después de Carla Zúñiga en el ámbito de la dramaturgia chilena. perfecto. Obra favorita. Ay, no estudié. Obra favorita. Es que se me vienen tantas cosas a la cabeza, pero yo estoy pegada con los libros. Yo Disculpa. tengo una. Sí, dale. Se llama Platonov y es una obra de teatro de realismo ruso y para mí yo creo que es la base de mis obras. Yo me inspiré en Platonov para escribir todas mis obras que he escrito hasta el día de hoy. Yo pienso que como... Es de Anton Chekhov, perdón. que en la pintura, cualquier pintura que sea de Degas, Toulouse-Lautrec, y en la escritura, mi obra favorita es lejos un libro de Gabriela Mistral que se llama Jin Jin, que está escrito tras la muerte de su hijo sobrino, y es un libro bastante desconocido, pero es increíble porque la vincula un poco como con la literatura mística, porque ya que son casi puros, o sea, no casi, son rezos. Ella deja exponer toda su fervor religioso, que es como la búsqueda incesante de la fe, como para pedir por el alma de Jin Jin. Y es un libro realmente escalofriante en términos como emocionales. Bueno. Artista con la que se identifican. Qué fuerte. Tendríamos que haber mandado las preguntas Claro, antes, yo creo. no estudié. Para Me estudiar. voy a sacar un 1. Qué
fuerte, no sé, es como que estoy todo el rato rebotando con los mismos nombres porque son mis favoritos, pero de verdad que yo me siento identificada también con la obra de Cecilia Vicuña, principalmente porque toma los tópicos de la intimidad, de lo cotidiano en la escritura, y en la performance trabaja como el cuerpo naturaleza, que son justamente las cosas que a mí me interesa trabajar, y además en los dos lenguajes que yo desarrollo, que son la escritura y la performance. Entonces tal vez sería, claro, si lo pienso en la primera que pienso, tal vez después voy a pensar en muchas otras personas que trabajen estos dos tópicos, escritura y performance, pero por ahora... Sí, en todo caso nos ha sucedido, y que también es una reflexión que hemos hecho en Arte Parlante, de ver que los nombres que se van repitiendo, que van saliendo acá, tienen también que ver con la identidad que se van creando como creadoras ustedes, claro, como artistas. Entonces también es importante que se repitan al final cosas y que los nombres no queden tampoco en el olvido. Sí, yo creo que, bueno, últimamente estoy bastante como, ¿cómo podría ser la palabra? Como desatada de cuerpo, mostrando cuerpecito y con la ley, cosas así. Entonces creo que hoy me siento identificada con hija de perra, así como bien transgresora, bien como punchi punchi. Está bien. Bueno, con estas preguntas flash ya creo que tenemos la confianza para empezar con unas preguntas más complejas, para también entrar en lo que es su arte, en cómo se denominan como artistas, etcétera. Y vamos a empezar con Emilia. Emilia, hicimos preguntas en nuestro Instagram y la gente quiere saber qué ha representado hoy la literatura y qué no sobre las comunidades trans. ¿Qué ha representado? Sí, y qué no. El sí y el no de la representación de la comunidad trans. Oye, es que yo creo que no ha representado nada, como... o sea, igual yo también no tengo como una base de datos así que pueda decir que todo, pero lo que sí se podría decir como popular o como que está al alcance es bastante precario y escaso. De hecho, yo cuando estaba en la universidad creo que mi mayor inspiración fue como escribir, o sea, yo me llamo Emilia Queer, de partida por la teoría queer, pero fue porque mi primera obra de teatro se llamaba Sentada al lado de Emilia Queer, que era una trans. Entonces, porque también sentía que no se hablaba en eso, bueno, yo del 2013, yo en ese entonces, yo sentía que no se hablaba, 2012, 2013, no se hablaba tanto, y estaban estos realities como que se ven en YouTube de Fausto, de las transformistas, pero claro, transformistas, no se hablaba tanto de trans, y en ese entonces era como... quizás también un poco mal visto, pero yo diría que eso, como que no hay nula imagen de las trans. ¿Crees que igual ha existido un proceso evolutivo desde, por ejemplo, 2012, 2013 hasta ahora? Sí, yo creo que sí ha existido un proceso evolutivo, pero siempre, o sea, siempre se aborda como desde lo más como superficial, como no hay una profundidad de otros, como en otros casos o en otros temas, como siempre es todo muy superficial o lo vamos a mostrar porque, no sé, por ejemplo, si muestran casos, van a ser casos de trans que están sufriendo, que su familia los votó, que la sociedad las marginó, pero nunca muestran como la belleza de ser trans, por ejemplo, o la profundidad que tiene o el cambio que tiene el ser trans. Entonces también, claro, ha evolucionado, sí, pero seguimos en el debe, como una cosa así. Al final es más como se muestra el estigma más que exacto, lo bonito. Y la caricatura, claro. La caricatura, sí. Esa es la palabra en realidad. Sí. Mila, tu obra más que nada tiene diferentes formatos. Durante el tiempo ha sido más sonoro, más audiovisual, etcétera. ¿Cómo se entrelaza el mensaje de la performance con otros tipos de lenguaje como lo que decíamos ahora, audiovisual o lo escrito? ¿Qué intertextualidad se crea con ese mensaje? Bueno, lo que pasa es que la performance, al tener el cuerpo como primer objeto de trabajo, es como la vida misma, porque te permite el cuerpo hacer un cruce con lo que tú quieras. Es algo que nosotros lo tomamos conscientemente como acto performativo, pero lo haces tú en tu casa. Todo el mundo está en constante relación con los objetos, con el entorno, con las palabras, con la creatividad.
Entonces es bastante sencillo. En el fondo creo que el lenguaje de la performance, al ser además como que está en el borde, no está tan bien definido, creo que es más fácil definir lo que no es performance que lo que es performance, porque incluso lo que la academia nos ha enseñado que es la performance creo que también ya está bastante obsoleto, como que siempre nos dice que es algo efímero, que es algo que se va, y hoy día como con las tecnologías creo que no es efímero porque persiste la imagen de la performance, persiste el registro. Entonces es más claro decir lo que no somos, y tal vez lo que no somos, lo que no trabajamos es un lenguaje puro, siempre es un lenguaje híbrido. Entonces en ese contexto es muy fácil interpretar la palabra dentro de la performance o la visualidad, o como lo estoy haciendo yo últimamente ahora a través de herramientas sonoras, pero no lo hago como pensando en música, sino como herramientas inmersivas. Entonces creo que es bastante simple, no porque realizar lo creativo sea simple, sino que porque la performance en sí para mí es una posibilidad, y la posibilidad de todo. Y el mismo hecho de lo que hablabas, por ejemplo, del internet, de las conexiones y esto, ¿también crees que es tener tu contenido, tu arte, por ejemplo, arriba en internet, es una forma de que perdure en el tiempo? ¿Como también lo miras desde ese punto de vista? De todas maneras, creo que sobre todo para las mujeres y las disidencias que hemos sido educadas en un mundo creado por y para los hombres, cuando se abre el espacio del internet, el internet es como un erial donde estaba todo por construir todavía. Entonces, en esa construcción creo que las mujeres han tenido bastante importancia en términos del desarrollo de las comunicaciones, del ArtNet, del arte digital. Mujeres y disidencias es como un nuevo espacio que pudo ser recuperado para nosotras. Ahora, claro, los paraísos no duran mucho, de nuevo estamos llenos de restricciones y el internet se empieza a parecer a la vida también, que también estábamos llenos de prohibiciones. Pero por un momento también fue la posibilidad de poder reencontrarnos con una voz propia, donde nosotras estábamos proponiendo por primera vez temas que no habían sido propuestos antes. Al final se transformó en un nicho. Sí, yo lo veo que es como no te permite la muerte un poco, porque tú desapareces, pero lo que queda ahí está y es de todo. Al final es una mezcla, es lo que dice la gente en realidad cuando empieza a ver más de lo que es internet, la web, etcétera. Es una mezcla de, tiene lo bueno y lo malo, o sea, las cosas perduran en el tiempo positivamente y negativamente también. Claro, Así es. Tomando esto en cuenta del tiempo, de los mensajes, etcétera, y aquí una pregunta para las dos también, para que nos digan, nos cuenten los procesos creativos que viven para crear una performance, para crear un escrito, una obra. ¿Qué viene primero? ¿Vienen las emociones? ¿Viene algo puntual? ¿Sucede algo en su vida para que se genere esta obra? Para que también la gente sepa cómo viven ser artistas ustedes también. Sí. Bueno, yo en mi proceso creativo es que yo creo que es constante, es siempre, todos los días. O sea, a mí me ocurre así. Yo, por ejemplo, soy muy soñadora, entonces voy en la micro y voy como creando imágenes o voy viendo escenas en la calle y digo, qué buena escena, entonces o las memorizo o las escribo aquí en mi libretita del 2020. Entonces creo que también para mí el reciclaje es como en todos los sentidos de la palabra, o sea, ocupo textos o ocupo escenas y después voy armándola y voy ahí en estas mismas escenas que tengo como recopiladas, las ordeno y hago, no sé, pues una obra de tal escena, voy como reciclando esta. Es un poco mi proceso creativo y también ocupo un poco unas cositas ahí para motivarme y tener más creatividad. Respaldo creativo. Exacto. Eso es como básicamente. Bueno, para mí mi proceso es bastante natural porque yo creo que coincidimos un poco en eso, que la conciencia de la creación está abierta todo el tiempo. Cuando sales de tu casa a comprar el pan, cualquier lugar puede ser un momento de observación. Las amistades, los afectos que realizas en tu vida también son personas que están constantemente nutriéndote. Y bueno, como mis temáticas son la intimidad, la biografía y la naturaleza, son cosas que estoy habitando todo el día. Entonces
cualquier cosa, desde acostarme y tener insomnio, es un tema que puede resultar en trabajo. Y en la naturaleza, no sé, por ejemplo, que ahora que tengo compostera, tengo animales, son cosas que más que la lectura, la observación misma o la experiencia te entrega otras sensibilidades, que es distinto saber que las lombrices comen ciertas comidas a abrir la compostera y meter la mano y sentir el calor o sea, tener que sentir si la tierra está lo suficientemente mojada o está muy seca como para preservar la vida. Entonces ahí hay una comunión entre el entorno, que absolutamente todo puede ser un espacio creativo o de inspiración, por decirlo. De hecho, a mí me pasa algo similar. O sea, yo me especializo en realismo. Mi corriente artística es el realismo. Y también pues, es observar la naturaleza, cómo se comporta la gente. Y yo, ahora que tú hablabas eso del compost, yo tengo gallinas en mi casa. Y ahí nació también un texto mío que se llama Villa Gallina, que es muy entrete. Y claro, inspiradas en las gallinas. Yo estaba en mi pieza y miré hacia el patio y estaban las gallinas como peleando. Y dije, guau. Y yo dentro de mí, no sé, mi locura o mi cordura, en verdad ya no sé en qué, como que les inventé un diálogo así, como que esta le decía, oye, tanto, déjame ese gusano, no sé. Y ahí nació como Villa Gallina y todo un problema que también lo hice así como una analogía también como a vivir en un barrio y cosas así, como, bueno, y así nació. En todo caso, yo también voy a aprovechar de decir, yo también hago lo mismo con mi perro, así que yo encuentro que es normal crearle la voz. ¿Sí? Está bien, a las gallinas lo aceptamos. Se acepta. Sí. Y con esto mismo ahora, por ejemplo, a mí me surge la duda de, como artistas, ¿dónde se dibuja la línea de lo que es lo real también cuando van a escribir, crear una obra hablando en el sentido general de la palabra, sí. Y dónde queda lo imaginario también para ustedes? Claro. Wow. O sea, yo siento que me baso en lo real como en escenas, pero la historia, la trama en sí, para mí vendría como siendo lo imaginario, como... No sé si respondí... Sí, no, totalmente. Sí, yo pienso que ahí el lenguaje tiene mucho que decir, porque el lenguaje es bastante moldeable, nos permite crear ciertas realidades. Por ejemplo, entendemos que el lenguaje es una convención, que cuando yo digo voy a subir una escalera, tú vas a entender que yo voy a subir una escalera, no vas a entender otra cosa, porque así funciona el lenguaje de la convención, que nos ayuda mucho como a hablar de la realidad, no sé, en ensayos, en dramaturgia, en textos investigativos, cosas que son irrefutables. Pero por otro lado existe este otro lenguaje que no es la convención, sino que es el que nos da la posibilidad de la metáfora, y ese es mucho más íntimo y también se escapa un poco de nuestro quehacer. Como yo escribo poesía, la metáfora es una parte esencial y no es tan directo. Entonces, a veces tú entregas una metáfora u otros elementos de la escritura que no necesariamente van a ser recibidos por el espectador o de performance, por el lector, como tú lo estás entregando. Entonces, creo que esa posibilidad del lenguaje, cuando lo sacas de la convención, es hermoso, porque es como que la palabra ya no te pertenece en cuanto la sueltas. Cuando la recepciona a la otra persona, puede comprender tu estado anímico, puede comprender tu pena, la herida, lo que sea que estés tratando en tu texto, pero siempre lo va a llevar a una experiencia personal. Entonces esa experiencia personal se completa un poco con la lectura del otro. Sí, yo tengo una pregunta, pero tu pregunta iba como direccionado como a lo que uno escribe, en el sentido de que cómo se involucra la realidad de uno en el texto, o cómo esos textos pueden ser llegar a ser ficción o real. No sé si Mira, yo realmente lo pienso Ya. que son una mezcla. Por eso Ya. les preguntaba Ya. de que para ustedes dónde se dibuja esta línea, porque me imagino que lo que nos relataban antes ustedes de las gallinas, de lo que ven cuando van en la micro, cosas así, también de repente cuando lo van a pasar al papel, sea pensando en una performance visual o en un escrito o en una obra, Sí. también llega un punto en que dicen,
aquí ya se empieza a poner difusa la línea y quiero también meterle un poco más de emoción al asunto, o claro, quiero sí. entrelazarlo con Sí, algo pues, más sí. que no se asemeja tampoco a lo Claro. que estoy pensando ahora. Sí, o sea, yo en mi caso creo que uno siempre tiene que como, a ver, porque ves que está ese dicho de la realidad supera la ficción, entonces para mí ya es imaginario todo, como todo puede ser real, o sea, la magia está, como no voy a decir no, esto va a dejar de ser real o yo voy a dejar de involucrarme, no, sino que dejar que fluya nomás y volar, porque eso, la realidad siempre supera la ficción. Me da con las respuestas de ustedes, me da como para pensar en este juego del teléfono, como cuando uno ya le pasa Claro. a la otra persona, ya es como le estoy entregando a la Claro. otra persona cómo entiende y cómo reproduce lo que yo estoy haciendo. Claro, sí, es que así es, pues, sí. Y es bonito porque también tienes otras visiones que ven otra arista de tu obra y que tú no, que está, pero tú no la pensaste así, pero está tácito ahí en el texto o en la performance. ¿Han pensado alguna vez en hacer algo artístico como con este tipo de conceptos, de entregarle también al espectador o al lector más responsabilidad en el sentido que tiene la obra? Yo no, ahora, a los inicios de mi trabajo siempre lo hacía porque como empecé a trabajar la performance inicialmente cuando estás recién entregando siempre tratas de hacer participar al espectador, Claro, de sí. alguna forma y que eso también es una sorpresa para ti, lo que esa persona vaya a hacer de alguna forma va a entregar el camino a cómo va a continuar tu trabajo en ese momento, pero en un momento me puse un poco más empática con el espectador porque me doy cuenta que se incomodan mucho y como mi temática no es incomodar al resto, Claro, sí. o sea, si fuera mi temática seguiría haciéndolo, pero como no es esa mi temática, creo que finalmente esa incomodidad se ponía sobre la temática que yo sí quería tratar. Entonces, desde Lo eclipsaba al final. Claro, ¿no? claro, como que trata de otra cosa, tú estás viendo que es como la profesora, ¿no? Cuando dice interrogación oral y todos los niños empiezan así. Claro, sí, pues, sí. Esconderse. Eso pasa, sí, Es un pues, poco sí. eso, entonces hay gente que se va y bueno, no es la idea, pero yo lo Claro. que quiero es entregar mi trabajo, no quiero que la gente se vaya. O que se asuste. Entonces, claro, entonces yo ahora voy con trabajos que son muy de proceso, que son ejercicios, o sea, yo estoy trabajando en series performativas, entonces es una misma acción que se va reinterpretando de acuerdo al espacio del lugar donde se está dando, pero no es una que se va cambiando y va mutando, entonces va bastante armada porque lo que voy mostrando es el proceso y lo que me interesa también es saber las reflexiones que eso deje en las personas, pero no una participación directa de la gente. Más la reflexión que la participación. Así es. Sí, yo creo que él es igual, como más la reflexión que yo he intentado como en mis textos, como que la gente, claro, como un poco decías tú, como que rellene en su imaginación o rellene en ellos como lo que pueda continuar en la trama, pero claro, un poco más como también de reflexión más que algo como más concreto, si se podría decir. Perfecto. Aquí ya mucho más personal, obviamente, que compartan cuál es el motivo como más importante para hacer lo que hacen y el cómo lo hacen. Ya. Bueno, yo creo que porque no sé hacer otra cosa, es verdad, no me Bueno, imagino haciendo Me otra pasa lo cosa. mismo, sí. No sé, es como que incluso cuando decides estudiar y formarte, tú ya entiendes que incluso podrías no estudiar ni formarte y lo estarías haciendo igual. Tal vez el camino habría ido por otro lado, porque tendría un poco menos de ciertos conocimientos, pero es como nacer y saber, no sé, soy niña, Claro. soy artista, siempre Sí. lo supiste, a los 4 años, a los 6 años, a los 10. No hay otra forma de vivir la vida, creo Sí. yo, para mí. Sí, de hecho comparto lo mismo, como que me pasa igual, como también no sé hacer otra cosa, es como que me sale pero creo que cuando estaba en la universidad es que igual yo tuve mucho un rollo como con el ser homosexual, porque igual vengo de una familia conservadora y más encima en Talagante, yo vivo en Talagante, soy de un pueblito, bueno, era pueblo. Y siempre cuando yo inicié en esto,
a mí, por ejemplo, los referentes que nosotras, las colas o nosotras, la comunidad teníamos, eran, por ejemplo, no sé, por el Jordi Castell, o yo que soy antiguísima, el Jordi Castell, el Gonzalo Cáceres. Entonces son referentes que, claro, ahora para mí son respetados ellos, pero en los 90 o en el 2000 eran homosexuales que eran un poco menos... para el sentido de la chacota, de la broma, El estereotipo como el solamente. estereotipo, y se burlaban de ellos como con las típicas tallas groseras del pene, que no sé, o que les gusta, etcétera. Y creo que mi mayor motivación en un principio fue eso, fue como querer demostrarle a la comunidad o a la gente de que en verdad no somos personas a las cuales se nos pueden burlar o que solamente pensamos en sexo. Bueno, también sí, ¿por qué no? Pero también podemos entregar más cosas y ser más cosas, como no el peluquero de la esquina, no el, no sé, o la transformista o la travesti o la colita de la población. Somos más, mucho más que eso, y eso fue un poco el motor también de querer como barsamente ser un referente en la comunidad, pues, como para que más niñas puedan decir me gustaría ser o este es mi referente, porque como les digo, mi referente fue el Jordi Castell y el Gonzalo Cáceres, y en esa época nadie quería ser Jordi Castell, nadie quería ser Gonzalo Cáceres, como que todos los gays se ocultaban, como si es que les molestaban de esa forma o etcétera. Sí, ahí creo que la irrupción de Pedro Lemebel fue Y increíble. claro, sí, Porque sí. justamente yo siempre pensaba, es como los referentes, Exacto. Gonzalo Cáceres, ¿por qué? ¿Cachai? Como que, y si no, el otro era Jordi, que es un personaje muy superficial y como ese que es el responde tema, a otro, son personas. Claro. y además a otro mundo social, que Exacto. justamente no es el que padece la discriminación. Sí. Entonces, la irrupción de Pedro Lemebel creo que fue súper importante en términos, bueno, del aporte del lenguaje. También hace que vuelve la cotidianidad un espacio de creación apto y reconocible, pero también porque habla de los temas que nadie quería hablar, que por lo general Sí. se estaban escondiendo, y viendo un poco cierta belleza, que es como lo que hace también Hija de Perra, ¿no? Que decía, si tú no eres capaz de ver la belleza en lo feo, cuestiónate, porque hay belleza donde tú la quieras ver. También empezando a cerrar un poco, a nosotras nos ha pasado y que hemos hablado con diferentes artistas, con historiadoras, etcétera, y lo que más se nos ha repetido en cuanto a conceptos es el rol de la mujer artista o creadora. Entonces ahora también dentro de sus áreas, ¿cuál es el rol? Y aquí más que nada no es como pregunta, sino que como la frase, y también para que nos den sus reflexiones, el rol de la mujer creadora en un medio dominado por hombres. Bueno, pienso que nos toca doble trabajo, porque eso me da un poco de rabia, porque ya no basta con que tienes que ser creativa, sino que además tienes que abrirte paso, Claro. tienes que trabajar el doble, porque para ser hombre basta con ser hombre, ¿no? El otro día yo estaba revisando en mi casa unas antologías de poesía chilena que tengo y las empecé a comparar, y se repetían los nombres, y en las antologías, en todas las que revisé, solamente estaba Gabriela Mistral como referente femenino, ¿no? Entonces pienso, para ser parte de una antología de poesía chilena de esa época, tú tenías que haber sido un premio Nobel. Claro, ¿Te das sí, cuenta? sí, Porque los otros hombres que estaban ahí no eran premio No eran, Nobel, claro. pero estaban ahí, y muchos de ellos ya no los Ya conocemos. todo El que nombre se quedó en el premió, olvido. claro. Entonces que fuerte la exigencia, porque sí tenemos otras artistas y otras escritoras, incluso de la misma época de Gabriela Mistral, que están como que ya el cupo se llenó, ¿no? Claro. Y aún así con Gabriela Mistral el reconocimiento vino mucho después también. Entonces Así es. para cuestionarse. Así es, y tuvo que ella ser muy política también. O sea, no, digamos que todo su crecimiento no se debió solamente a la escritura y a la poesía, sino que también a su trabajo en el aporte en la educación, a sus vinculaciones posteriores que después estuvo en México o con José Martí en Cuba. Son cosas que crearon en ella cierta conciencia, que sin decir, yo, Gabriela Mistral, soy feminista, que nunca lo dijo, Claro. pero sin embargo siempre estuvo luchando como por
casi como una sindicalista, ¿no? Por los derechos de las mujeres en el ámbito de la educación. Entonces son aportes anexos que las mujeres siempre tenemos que estar haciendo, porque no basta, parece, ser creativo. Es Claro. lo que sucede, por ejemplo, cuando vemos casos como que otra escritora que a mí me gusta mucho, que se llama Adela Zamudio, que es boliviana, de Cochabamba, y Adela Zamudio podría haber sido una par, digamos, bueno, es de otra época, pero tan grandiosa, una figura tan grandiosa como la de Gabriela Mistral, porque tiene un aporte del feminismo muy grande. Ella sí lo mencionó así. Su labor era, a través de su escritura, cuestionar los temas de poder, pero también de la sexualidad, ¿no? Porque hay una represión sexual ahí que Claro. como que a las mujeres no se les permitía tampoco. Sí. Sí. Y como ese tema era incómodo, entonces es una artista que ha recibido tardíamente, creo yo, el reconocimiento, y que pudo haber sido su figura aún más grande que la que es, porque es grandiosa, pero podría haber sido mucho más grande. Entonces, como que en estas épocas, o no en estas, sino que, para no ser grosera con nuestras antecesoras, Claro, hace sí. ya siglos, Sí. ser mujer no basta, ser una mujer artista no basta. Tienes que además ser activista, tienes que tener las cosas severamente claras, porque si no te van a dejar fuera. O sea, vemos el caso de, no sé, de postulaciones a premios nacionales de arte, y las mujeres quedan fuera. Después la mujer muere y nunca le dimos el reconocimiento, pero siempre tuvimos el espacio para dárselo. Pero no nos interesa, porque en el fondo es una sociedad que trabaja mucho a través del lobby, a través de la institucionalidad. Sí. O sea, tú para ser postulada a un premio te tiene que postular la universidad, te tiene que postular una academia. No puedes llegar, a mí me postuló la gente porque yo soy el referente barrial, pero tengo un trabajo, no sé, de 40 años. No está permitido en este sistema. Y eso nos pasa a las mujeres desde siempre. Y me imagino, bueno, y ahí las subcategorías, porque imagínate ser mujer y ser indígena, ser mujer Claro. y ser lesbiana, que Sí, ahí po. me acuerdo cuando dices tú, hablas de Carla Zúñiga. También tengo el ejemplo de la RAE, que también RAE del claro, Cerro, sí, que po, es la sí, que po, viene la RAE del también Cerro, sí. junto con, creo yo, con Carla Zúñiga, Claro, a hacer sí, como po, sí, po. este recambio de la Sí. dramaturgia, y tiene una propuesta súper interesante, porque en ella las protagonistas de su obra son todas mujeres, Claro. y son todas mujeres lesbianas, algo que no Mm. habíamos visto como algo Ahí, trabajado, claro, como sí. algo fuerte. Siempre estamos como los personajes Es de nicho. secundarios, ¿no? Claro. Claro, es de nicho. En cambio ahora es como instaurarlo, y que eso sea como casi un movimiento de la escritura, en que vamos a, así como existe otro movimiento en España, ¿no? Que es como no recuerdo bien el nombre ahora, pero es como del cine, que es para catalogar películas en que las protagonistas sean mujeres y la temática no esté en relación a un hombre, o sea, que no esté enamorada, que no esté sufriendo. Sí, Claro. sí, yo también lo he escuchado y es como un reto para ver. Claro, y pocas entran, Sí. porque cuando las mujeres son protagonistas, siempre es en relación a la Es que también, masculinidad. claro, sí, pues, sí, la historia de la mujer siempre es porque está sufriendo por un hombre. Nunca ha sido una mujer que sea heroína, que lleve la batuta o no. Siempre el rol de la mujer es sufrir o esperar a un hombre que la venga a rescatar. Con un poco como lo que decías tú, o sea, lo que decías tú, como yo siento que igual el arte en Chile es difícil. Es difícil. Entonces están todos como carroñas y queriendo ser el número uno, queriendo ser ahí, y claro, también es bien elitista también, entonces, pero un poco como el rol de la mujer que tú decías, creo que, o de las disidencias también, creo que esto, como un poco educar y ser rupturista, y a la vez también se me fue la idea. Pero yo pienso que sí hay un espacio también, como que hemos tenido que crearnos los espacios. Claro. Porque si ya sabemos que no vamos a entrar a ciertos espacios, entonces se ha creado como de forma intuitiva y orgánica cierta comunidad, ¿no? Que ahora hacemos como lectura de mujeres. Claro. Sí, Lectura, bueno, las disidencias arman sus propios trabajos, y desde el nicho puede crecer algo más grande. Ahora
que sea justo no es justo, porque nosotras no deberíamos tener el subtítulo. Es como hoy día vas a ver o vas a escuchar poesía de mujeres. Claro. La poesía es poesía. Poesía, claro, sí. Y nosotras no necesitamos ese subtítulo como para ponernos por debajo a la otra poesía. La poesía de mujeres está debajo de la otra poesía. Es súper injusto, pero no hay otra forma, lamentablemente. Hola, yo soy Mila Berríos Palomino, artista de performance y escritora, y me gustaría invitarles a conocer mi última publicación, que se llama Biología de la Transmutación, que fue lanzada esta semana, el lunes, a través del sello Tinta Negra Microeditorial, que pueden seguir a través de su Instagram, @Tinta Negra Microeditorial. Y bueno, como aún no tengo ese libro porque está recién lanzado, voy a leer un pequeño texto de mi primer libro, que se llama Prótesis y Idilios Virtuales, que fue publicado a través de la editorial Barrio el año 2020, creo. Bueno. Ser el mar gris que recorre nuestra ciudad, en el contorno de tu cartografía, en la prisa de un puente somnoliento que no hace más que quejarse, quebrantarse y revolcarse de rabia. Tú también viviste y también dejaste de hacerlo. No puedo sino abdicar de esta institución mujer que escribiste, migrar de esta verdad universal en que se transformaron nuestras conductas, reproducirme animal, configurarme guerrera frente a eso irrepetible que nunca fuiste, sacarme a rasquidos el discurso y la culpa, reproducirme animal, configurarme guerrera. Soy una anatomía desubicada que aprende a hablar. Gracias. Hola, soy Emilia Queer. Síganme en @Emilia_Queer. Les voy a leer un texto. Este se llama Pacer Despertar Profundo, inspirado en una canción de Camila Moreno. Hay veces que me vuelvo un volcán al recordarte, que me hago rabia con tu nombre. ¿Por qué me dejaste tan sola? Soy un desierto andino bajo el frío de la oscuridad, bajo estrellas brillosas frente al mar. Esta pampa tiene tantos secretos en sus silencios, y si consigo quedarme calladita los puedo escuchar todos. Aquí por fin existe un techo para mi corazón, y eso me hace llorar tanto de vez en cuando, a veces de alegría, otras de tristeza, pero siempre son las lágrimas las encargadas de reconstruirme los días. Solo puedo agradecer este despertar. ¿Por qué necesito tanto llamar tu atención? Me estoy desmoronando como la torre. ¿Qué más tengo que hacer para darme valor? ¿Cómo me saco toda esta ansiedad del cuerpo? Estoy ciega haciendo cosas por hacer, sin sentido. Nunca nada ha tenido un sentido. Solo el mar con su oleaje me hace calmar y puedo encontrar paz junto a su lado. Pero, ¿qué hago con el mundo real? Muchas gracias. Con esto ya cerramos la conversación, la entrevista. Agradecemos a Emilia, a Mila, Gracias a ustedes. por aceptar compartir un trocito de su arte, de sus vidas con nosotras, por acceder a una entrevista en este caluroso día en Santiago. Y ya se puso fresquito. Sí, ya se puso un poquito más fresquito. Y a todas las personas en realidad que también que nos acompañan en este proyecto llamado Artemisas. Y nada, agradecerles a ustedes nuevamente, al equipo que nos acompaña, y que esto fue Arte Parlante. Nos vamos a estar encontrando en una próxima oportunidad.